Acaban de escuchar ustedes la lectura de Hebreos a cargo del hermano Rubén. Y no sé si notaron, yo no creo que alcancemos a llegar hoy allá, pero no sé si notaron ustedes ese diálogo entre el Padre y el Hijo, hablando de cómo redimir a su pueblo. Y no sé si ustedes tuvieron presente que el Señor Jesucristo dijo: yo sé que tú ya no quieres holocaustos, ni sacrificios, ni nada de esas cosas. Tú lo que quieres es obediencia, que se haga tu voluntad, que las cosas sean restauradas, son hechas nuevas. Y el Señor Jesucristo dijo: aquí estoy yo voy a comerme todo lo que tú quieres, toda tu voluntad la voy a devorar, la voy a hacer mi alimento y voy a hacer lo que tú quieres. Y el versículo 14 de Hebreos 10 es un versículo que es glorioso. Ustedes deberían saberlo de memoria, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego el versículo 18: y nunca más me acordaré de sus pecados, porque fueron remitidos. 17 y 18. Vamos a concentrarnos en la primera lectura. Todas las lecturas que hicimos hoy giraron alrededor de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner los ojos en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a ir pasito, vamos a ir hablando de estas cosas sabiendo que hoy conmemoramos la muerte y la sepultura y resurrección también de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo recordamos su muerte. Buscando en nuestros corazones la voz de Dios y el socorro para obedecer su palabra. 2 Corintios capítulo 5. Padre celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta hora y en este momento, que tú seas glorificado, que Cristo sea exaltado y que con tu ayuda, Señor, a pesar de que soy polvo, me permitas, oh Dios, mostrarle a Cristo a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar entonces ahí en 2 Corintios todo este tiempo. Y ustedes tienen fresquita la lectura, ¿no? Me voy a hacer mucho énfasis, voy a tener mucho que ver en la reflexión sobre dos versículos especialmente en ese texto. El primero es el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. A veces los textos bíblicos no son muy comprensibles en español, las traducciones no son muy cercanas a nuestra forma de pensar ni de hablar, pero son fieles a lo que los originales tratan de decir. Y vamos a ver de qué se trata, vamos a ver, vamos a ir despacio en eso. El otro versículo es el 21, con el cual termina la porción de lectura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si ustedes recuerdan otra porción de la escritura, toda la escritura, pero otra porción de la escritura muy especial, que está en Romanos 8, versículos 29 al 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Estamos hablando de la obra de Cristo, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí estamos mirando unas expresiones de la Escritura que dicen, la obra de Cristo a nuestro favor es grandiosa. No tiene definición posible en lenguajes humanos. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Lo importante de esta declaración es, porque yo voy al Padre. Y en Mateo 28:20, que es la gran comisión, él dice, hagan esto que yo les mando a ir a todas las naciones, porque yo estaré con vosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todo proviene de Dios, vimos en la lectura. Todo es en el poder de Dios. ¿Y dónde nos quiere llevar Dios con lo que está haciendo o con lo que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo? El versículo que nosotros, o la porción que nosotros leímos, comienza diciendo que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir es como mal usada en español, especialmente en mi tierra. Yo no sé aquí qué tanto, pero en mi tierra la usan un poquito mal para otro sentido. En otras versiones de la Escritura dice nos apremia, es decir, el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué quiere decir constreñir en español? Constreñir en español es obligar, precisar, compeler o empujar con fuerza. Apremiar. ¿Y qué es apremiar? Apurar, acosar, poner velocidad a las cosas, darle prioridad a un asunto. ¿Y qué es compeler? Compeler en español es obligar a alguien con fuerza o por autoridad a que hagan lo que no quieren. ¿No les viene a la memoria un versículo que dice que la puerta es estrecha? Y dice, y que hay que forzarlos a entrar. Es tan estrecha que hay que empujar, hay que compeler. Podríamos decir entonces, porque el amor de Cristo nos apura, nos obliga, nos empuja o nos compele a amarlo. A amarlo. Si quieren estar seguros y comprender si realmente ustedes se han arrepentido, si creen en Cristo verdaderamente, ustedes deben comenzar a examinar sus vidas respecto de esta porción que estamos analizando. ¿Qué tanta urgencia tiene usted de servir a Cristo? ¿Qué tanto afán tiene de amarlo? ¿Cuánta preocupación tiene de saber cómo es que usted lo ama? Este constreñimiento, esta urgencia, este apremio de que estamos hablando, sucede cuando llegamos a comprender lo que continúa diciendo el texto. Uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. De la misma manera que en el primer Adán, por cuanto uno pecó, todos ¿qué? Pecamos. Muy bien. Entonces, comprender el Evangelio es sumamente importante, no es una frase de cajón. Nosotros tenemos que estar seguros cada día que realmente hemos comprendido el Evangelio. Escuchar estas cosas, meditar en esto, comprender que estamos diciendo que el uno murió y entonces todos murieron, nos empuja, nos impele, nos constriñe,
nos apremia a responder o a corresponder con amor a Cristo, si es que hemos entendido lo que Él hizo. Si eso es solamente una historia, aquí no hay efectos. Y tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué está sucediendo en su vida en estos días? ¿Cuál es su experiencia frente a las verdades que usted recibe y escucha y se le enseña? ¿Cuál es su actitud? En Romanos 1:16, y ya los voy a poner a leer a ustedes, dice algo que ustedes han oído muchísimas veces: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder. Y yo les he dicho que en griego la palabra es dinamos, de donde viene la palabra dinamo o donde viene la palabra dinamita. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación. Destruye lo viejo y hace todo ¿qué? Nuevo. ¿Cuál es su experiencia como cristiano? Pastor Leonel, ¿cuál es su experiencia como cristiano? ¿Ha recibido este toque de la dinamita de Dios y su viejo hombre está siendo destruido o no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no importa de dónde venga, ni qué raza o qué grupo étnico tenga, sea judío, sea griego, el evangelio tiene el poder para convertirlo. ¿Ha nacido en tu corazón una gratitud especial por Cristo? ¿Él ha llegado a ser el todo en tu vida? Cristo es lo que llena todo es lo que llena todo en tu vida y en tu ser, tu mente y tu corazón. Cuando Efesios 1 está hablando de Cristo y la iglesia, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y en el versículo 23 dice una frase que es tremenda. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no quisiera, yo tengo esa tendencia, no sé dónde la adquirí, pero oren mucho para que se me quite, para que se vaya de mi vida. Solo quiero que reflexionen un poquito. ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿El trabajo? ¿La novia? ¿El novio? ¿El carro? ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿El concejal? ¿El diputado? ¿El senador? ¿El representante? ¿Qué? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es el refugio, Él es la roca, Él es la salvación en todo. Todo lo llena en todo. Es necesario preguntarnos, ¿qué es lo que llena tu vida? ¿El sexo? ¿La marihuana? ¿La coca? ¿Qué es lo que llena tu vida?
Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Tus vacíos, si no son llenados por Cristo, aquí anda algo mal. Si en ti, mi querido hermano, mi querida hermana, no está sucediendo esta revolución, este radicalismo claro de dependencia absoluta y única de Cristo, algo anda mal en tu vida espiritual y necesitas revisar tu fe. Necesitas saber qué es lo que crees. Necesitas establecer qué es lo que entiendes, lo que conoces de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos impele, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. En la muerte de Cristo estuvimos nosotros. Nosotros fuimos a la cruz en Cristo. Él llevó nuestra naturaleza caída. La clavó en la cruz. Y hoy estamos en Cristo. Y si no estamos en Él, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, pero por favor, seamos conscientes. Pesemos estas palabras como tienen que ser pesadas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Una nueva creación. Estamos muertos para el pecado. Ya nuestros miembros no están al servicio de la maldad, porque hemos sido crucificados con Cristo. Necesitamos identificarnos con su muerte. No tiene sentido, hermanito, que venga a tomar el pan, que venga a comer el pan y a tomar del vino de la cena del Señor en su banquete, si en verdad usted no está identificado con su muerte. ¿Estás a punto de cometer adulterio? Recuerda que estás muerto. ¿Estás a punto de robar algo? Acuérdate que estás muerto. ¿Estás a punto de abrir la boca para chismosear y calumniar y difamar? Acuérdate que estás muerto. Identificarnos con la muerte de Cristo no solamente es teoría, debe ser práctica diaria en nuestras vidas. Y cuando llegamos a entender que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, esto es lo que ocurre cuando, entendiendo estas cosas, encontramos la necesidad de amar a Cristo, de agradecerle continuamente toda su obra en nuestro favor. Ese amor que implica esta declaración que define una acción real de amor nos empuja a comprender y a agradecer con amor y a compartir todas estas cosas. Este texto puede entenderse tanto del amor del creyente por Cristo como, y mucho más probablemente, del amor de Cristo para con los suyos. En cualquiera de los dos casos, el énfasis está puesto en la transformación que ese amor produce en la vida de quienes han sido alcanzados por la gracia de Dios. Y esa metamorfosis tiene que ser visible. Esa metamorfosis la tienen que ver sus hijos. Usted no puede enseñarle a sus niños en la casa muy tiernamente: el evangelio es poder de Dios para salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero los niños que ven en ti, viejo
viejo, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo y peor. No saben cuánto destruye la hipocresía de la religión. No somos llamados a ser religiosos, somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Su hijo tiene que entender que lo que usted cree es verdad. Cuando mis niñas, que todavía son mis niñas, pero cuando realmente eran mis niñas, y Bélgica y yo teníamos cosas apremiantes, dolorosas, difíciles, momentos críticos, yo llamaba a mis niñas y les decía, por favor, oren por esto. Pídanle al Señor esto. En estos días hablaba con Gigliola y le decía, ¿te acuerdas que yo tenía esta costumbre? Y dice, papi, no me acuerdo mucho, pero tengo mejor memoria yo a los 76 que ella, siendo más joven. ¿Y saben una cosa, hermanos? Siempre vimos la respuesta de Dios a las oraciones de nuestras niñas. Y saben lo mejor, nuestras niñas se dieron cuenta que la oración era real, era verdad, y que Dios sí contestaba. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos y con lo que decimos creer. Pablo está hablando de lo que Cristo hizo por él al morir en la cruz como su sustituto. El centro de su reflexión es el amor de Cristo manifestado en su obra redentora. Escuchen bien, ese amor no solo salva al creyente, sino que también transforma su corazón, produciendo en él una respuesta de amor, gratitud y obediencia a Cristo. Y cuando menciona el constreñimiento, el apremio, lo que está diciendo es que se crea la nueva, que debemos creer en la nueva criatura, porque en ella se crea una necesidad innegable e inalienable de amar a Cristo. Vayan a Romanos 8. Vamos a ir despacio. Si no cumplo las leyes de la homilética, me perdonan, pero vamos a ir despacio. Las leyes de la predicación expositiva. Romanos 8, ¿están ahí? Versículo 35. Vamos a hacer un ejercicio diferente esta vez. ¿No es cierto? Las mujeres van a leer el versículo 35 y el 36. El 37 lo vamos a leer todos y el 38 y el 39 los varones. ¿Quedó claro? Bueno, empiezan las mujeres porque ellas dicen que deben ir primero siempre. Entonces, Romanos 8, 35 al 39. Los dos primeros versículos, las mujeres, el tercero que es el 37 todos, y el 38 y el 39 los varones. Vamos mujeres, ya. ¿Quién nos... Varones, como está escrito. Ah, perdón, le tocaba a las mujeres, ¿no? Me equivoqué yo. Sigan mujeres, sigan, sigan. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora sí, varones.
Bueno, leyeron mejor las mujeres, pero se los acepto. Entonces, vuelvan los ojos al versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? Bueno, muertos, muertos. Me interesa la palabra muertos. Por causa de ti somos ¿qué? Bueno, muy bien. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Nada del amor de Cristo. Todo es asunto de conocer y de creer. Todo es asunto de conocimiento y de fe. Todo a eso se reduce. La fe es por el oír. ¿Y el oír por la qué? Por la palabra de Dios. ¿Y dónde quiere que Dios lleguemos como unidad en una iglesia? A la unidad de fe y a la unidad de qué? De conocimiento. Todo está alrededor de conocer y de creer. De creer y de conocer. Ahora, y esto no queda aquí solamente. Esto tiene más todavía que aprenderle. Hay mucho que aprender sobre esta porción de la escritura que estamos mirando. Vayan a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Y ustedes vayan haciendo la comparación y viendo cómo cuadra esto en el sermón. Primera de Juan 4, 7 al 11. Hagamos el mismo ejercicio. Mujeres, todos y varones. Mujeres, todos y varones. Vamos a ver cómo están de entrenados. Y le pido a los varones que lean un poquito mejor. Vamos todos. Ya las mujeres. ¿Estamos listos? Primera de Juan 4, 7 al 11. Vamos, mujeres, ya. Mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hayamos amado a Dios, sino en que Él. Ahora todos, vamos a leer el 11, todos. Amados, si Dios nos. Porque ustedes saben qué dice la Biblia acerca de cómo amamos nosotros a Dios. Si cumplimos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos con los cuales nosotros cumplimos toda la ley? Amando a Dios y amando a quién. Especialmente a los hermanos. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios controla nuestros deseos y relaciones. Filipenses 2:13, y no lo o búsquenlo y mírenlo, pero les traje la versión de la Nueva Biblia de las Américas que espero que estén comprando todos durante este año porque vamos a cambiarla en nuestra versión. Nueva Biblia de las Américas dice, Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. En la Reina Valera dice por, pero aquí dice y para que Dios cumpla su propósito, su buena voluntad, entonces Él pone en nosotros el querer como el hacer. Muy bien. Ese concepto debe quedar clarito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios controla nuestros deseos y relaciones con los demás, permitiéndonos amar cada vez más a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, seguramente amamos al Dios que no vemos. Filipenses 2:13, ahora sí en la Reina Valera. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él quiere tener buena voluntad para con nosotros. El sentido de verdadera familia en la iglesia debe crecer entre los verdaderos creyentes. Debe ser una realidad entre nosotros.
pero no es muy visible esto de la familiaridad entre nosotros. Y debe ser visible. Los hombres deben verlo para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ya lo encontraron? Efesios 5:2. Y o mejor dicho, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en amor, anden en amor, en amor. Primera de Juan 4:7-12. A ver, somos capaces de leer todo el texto nosotros juntos, todos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta el 12. Vamos a leer, vamos todos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, todo aquel que ama, amén. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Cristo nos constriñe, Cristo nos empuja, Cristo nos apremia para que lo amemos, porque Él nos amó primero. Miren la preciosura de texto que acaban de leer. Las obras de Cristo, las misericordias del Señor para con nosotros, y nosotros caminamos en la vida como si eso fuera un arete o un anillo o un zapato bonito, un accesorio más. No, es parte de mi vida. Tiene que ser parte de lo que yo soy. Uno murió por todos. Esta expresión, volviendo allá donde estábamos en 2 Corintios 5:14, en el texto, es sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos todos, ese todos, por los cuales muere Cristo, son los mismos todos que murieron con Él. La pregunta entonces, hermanos, es, ¿has muerto con Cristo? ¿Realmente entiendes y sabes y dimensionas lo que significa ser muerto con Cristo? Estar en su muerte, identificarse con su muerte. Muertos al pecado, vivos para la gloria, para la gracia, para el buen caminar, para el buen testimonio, para la gloria de Dios, para la honra de Cristo. Nuestra identidad con la muerte de Cristo indica cómo nos debemos mirar unos a otros. Sí, tenemos defectos, tenemos pecados, somos malos, pero también somos comprados con la sangre de Cristo, somos redimidos, somos coherederos, somos hijos, somos perfectos, tenemos la justicia del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado al mirarnos los unos a los otros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, identidad con su muerte,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él, por mí. Y esto es lo que vamos a conmemorar hoy. Este es el sentido y el peso de conmemorar la Santa Cena. Fe, certeza, convicción de que estoy juntamente crucificado con Cristo. En la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas dicen: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mis hermanos. Y cuando yo los miro, tengo que mirar a Cristo, no la carne que hay en él. Pero tenemos la tendencia, cuando juzgamos, a olvidarnos de quién está en esa persona. Cristo vive en mis hermanos. Versículo central en la historia de la redención, en la soteriología o doctrina bíblica de la salvación. Ya tuvimos varios sermones acerca de este texto tan crucial para nuestro conocimiento y nuestra fe. Este versículo nos enseña que Cristo, el versículo Gálatas 2:20, que Cristo nos representó en su muerte, doctrina de la sustitución. Nos representó en su resurrección, doctrina de sustitución. Nos dio una nueva vida, una unión con Él y unión absolutamente viva. Jesús está presente en el creyente mediante el Espíritu Santo. Jesucristo vive en comunión íntima con los suyos. La individualidad de cada uno de nosotros no es anulada o absorbida cuando creemos. La persona salva vive en la carne por fe también. Nosotros ahora en la carne vivimos por la fe. La unión del creyente con Cristo es una relación espiritual de suprema intimidad. De aquí la comparación de su relación con nosotros con una relación conyugal. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo murió para asegurar la redención, la vida eterna para todas sus ovejas. Pero tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. No todas son ovejas. No todos los seres humanos son ovejas. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:26-28. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero son mis ovejas. No son todas las ovejas. Segunda de Corintios 5:16. Volviendo a nuestro texto principal de estudio. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Siguiendo con el texto que empezamos. Aquí hay un énfasis muy interesante en este versículo. Y el Espíritu Santo
en lo que hemos oído hasta aquí, nos ha preparado para lo que sigue. ¿Cuál es el énfasis? Hay un énfasis en un juicio y hay un énfasis en un discernimiento acerca de la vida de las personas y de sus circunstancias. Nosotros como creyentes hemos experimentado el amor de Cristo y esto nos motiva a dejar de evaluar a otros como el mundo lo hace. Por el contrario, aprendemos a verlos desde el punto de vista del gran acto de la salvación de Dios en Jesucristo y la divina gracia que exalta a los despreciados y humilla a los exaltados. ¿Recuerdan del fariseo y el publicano? ¿Cuál de los dos descendió justificado a su casa? El publicano. Primera de Corintios 1. Quiero usted que mire ese texto, Primera de Corintios 1, pero concentrémonos en dos versículos por ahora. El versículo 28, Primera de Corintios 1, 28. Si me ayudan todos a leerlo, les agradezco. 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese es uno de los versículos que quiero que pongamos cuidado o le pongamos énfasis. Y el 31. Todos, vamos. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Según la carne. Es la expresión que continúa en el versículo cuando Cristo, que continúa en el versículo y tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Cuando Cristo fue evaluado según los ojos de la carne, fue rechazado y lo crucificaron como blasfemo y como alborotador. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en Primera de Corintios 2:7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y ojo a lo que dice aquí en el versículo 8, terminando, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Desde el punto divino, desde los ojos del Padre, Cristo es Mesías y su Hijo amado. Cristo en quien ha venido una nueva creación y se da la reconciliación con Dios. Cristo en el juicio de los impíos, mirado con los ojos de la carne, fue un impostor, un blasfemo, un alborotador, un falso profeta. Pero en Dios, mirados con los ojos espirituales, Cristo es Dios, el unigénito del Padre, el enviado, el Salvador, la luz, el camino, la verdad, la vida, el sustituto, la reconciliación, la expiación, la propiciación, el Cordero inmolado, la esposa, el esposo de la iglesia, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que volverá como juez. No podemos seguir juzgando a Cristo según los ojos de la carne. Hay que seguir juzgando a Cristo de ahora en adelante con los ojos de Dios, con los ojos espirituales. ¿Y qué somos nosotros mirados con los ojos de la carne? Si nos basamos en Romanos 1, versículo 18 en adelante, yo les voy a hacer la lista de lo que nos vemos, cómo nos vemos nosotros, según la Biblia, juzgados con los ojos de la carne, atestados de toda injusticia, fornicarios, perversos,
avaros, proclives a la maldad, llenos de envidia, homicidas, contenciosos, falsos y engañadores, llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, ofensivos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Así nos pinta la Biblia cuando actuamos en la carne y cuando somos juzgados con los ojos de la carne. Eso es lo que somos. Y no me vengan a decir que en esta lista no estamos viviendo cosas que realmente son la verdad. Acaban de matar una señora joven, embarazada, y le sacaron su criatura y la botaron después del fallecimiento. ¿Eso qué es? ¿Cómo llaman eso? ¿Hasta dónde puede llegar la naturaleza humana? Ya se volvió paisaje en Colombia que matan a los bebés a golpes o con otro tipo de torturas y de abusos. Pero mirados con los ojos de la carne, eso es lo que somos. Pero si nos miramos con los ojos de Dios, si nos miramos desde el punto de vista espiritual, ¿qué somos nosotros? A pesar de lo que somos, hijos justos, santos, sin mancha, perfectos, coherederos, lavados, reconciliados, justificados, libres de condenación, salvos, glorificados, templo de Dios, labranza de Dios, sacerdotes, reyes, niña de los ojos de Dios, especial tesoro, amigos de Dios, ciudadanos del reino, añadidos al pacto, sentados con Cristo en los lugares celestiales, aceptos en el amado, libres de pecado, familia de Dios, más que vencedores. La pregunta, mis hermanos, es: ¿por qué nosotros aquí, esta manada pequeña, por qué no nos podemos mirar con los ojos espirituales? ¿Por qué siempre miramos con los ojos de la carne? ¿No lo constriñe el amor de Dios? ¿No lo constriñe el amor de Cristo, que aún siendo usted y yo pecadores, Él murió por nosotros? ¿De dónde saco yo todas estas listas? ¿De dónde saco todas estas cosas? ¿De mi cabeza? No, Señor, de la Biblia. Y se me acabó el tiempo. De la Biblia. Permítame 2 minutos más para terminar, para concluir. Pongan los ojos en Primera de Pedro, capítulo 2. Le voy a rogar el favor a los varones de la iglesia que me lean el versículo 6, Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. ¿Estamos listos, hombres, varones? Por lo cual, las mujeres me hacen el favor, el versículo 7, todas vamos ya para... Vamos todos con el 8, todos. Y piedra de... Cristo es la roca, y no será avergonzado todo aquel que en él cree. Por la fe, por lo que creemos, nosotros podemos decir con el versículo 17, todos, el versículo 17, vamos todos.
Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hay que comenzar a mirar con los ojos de Dios toda esta podrida realidad que tenemos. Y entonces entenderemos y veremos lo que Dios está haciendo al cambiar todas las cosas. No solo las personas, sino todas las cosas. Porque nosotros, según Pedro, también estamos esperando, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora, ¿qué cosa? Ay, pero qué entusiasmo. ¿Qué es lo que mora allá? Otra vez, por favor. Hermanos, todos los que aman la justicia no van a encontrar en la Biblia una referencia a que haya justicia en esta tierra. La justicia en esta tierra es Cristo, es la fe, es la forma como miro a mi hermano, es la forma como lo amo, es la forma como lo concibo. Vendrá el cielo nuevo y vendrá la tierra nueva donde more la justicia. Y allá entonces no tendremos que mirar con ojos de carne, sino solo con los ojos de Dios a todos los que Él reúna como su pueblo. Honrad a todos, honrad a todos, amad a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey, aunque sea un desgraciado. Así no la pinta el Señor. Sométase a toda autoridad, porque toda autoridad viene de Dios, etcétera, etcétera. La expresión en Cristo, es decir, la unión con Cristo, es el resumen de nuestra redención, porque todo converge en la persona gloriosa de Cristo, quien aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y nos dijo, hace 2030 años más o menos, o no tanto, quitémosle los 30 porque Él tuvo que vivir 33, ¿no? Más de 2000 años o cerca de 2000 años. Cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Y lo vamos a hacer hoy. Pero hoy espero que lo hagamos con una mejor conciencia de lo que debemos a Cristo, comprendiendo lo que Él realmente hizo y cómo debemos responder a la obra gloriosa de nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.